porque hoy es el Fabián, programa especial. ¿Puedes bajarte de ahí? Fabián. Mire este, Doc, mire este. Fabián, por favor, ya estamos en directo. Ya nuestros televidentes... Doctora, cuidado. No. Doctora, Fabián, cuidado. no me Una vaya. bomba, una bomba. Muy bien. Esta bomba, en realidad... Pero usted tiene que hacer así, como... No voy a hacer nada. Ay, no sea Muy aburrida, buenas por favor. tardes, Doctora, querido. doctora, acá. Tome. Cuidado, cuidado, le dieron a la doctora, le dieron, córrase, doctora, le dieron. Oh, doctora, cuidado, le dieron, doctora, le dieron en la pata. No se me acerque de mucho. Ven, ¿por qué no te sientas en tu silla? Siéntate en tu sí, silla. no, a sentar en la silla, pero y es vamos... que me enseñaron a hacer unos aviones, un amigo de acá. No, pero mira, en este momento no es el tiempo de hacer los aviones, Fabián, ni de hacer los un barcos. barquito. Voy a Ya hacer hiciste un barquito. suficientes barcos. ¿Te parece si hacemos en una hora otros barcos? Listo, vamos a hacerlos, pero entonces yo voy a poner este celular acá y este acá. Y ahorita voy a hacer una cosa aquí. O sea, voy a poner este acá. Y entonces, por ejemplo, yo voy a estar desde acá. ¿Y vas a encestar cada una? Sí. Bueno. O sea, por cada, digamos, si la gente nos llama hoy, entonces, por cada llamada llego... ¡Ah, no Bueno, la hice! ¿Por qué? ¿Por qué no recoges eso y comenzamos a ver cómo podemos organizar la mesa? Mire, doctora, vamos a decirle a la gente que nos llame al 410-7325, que es el número nuestro, ¿sí? Para que nos llame y nos comente cosas, porque hoy tenemos un tema muy especial. Sí. Sí. ¿Sabe cuál es el tema? Usted no se lo sabe. Recuérdame. Usted no se lo sabe, mire. Recuérdame el tema. Pero entonces yo le voy a gritar a usted unas cosas y usted me dice, listo. ¿Vale? Ok. Bueno, pero antes voy a echar este acá. Todo esto lo ha preparado él solito, que tiene una inquietud increíble, que no se puede concentrar y que listo, está doctora, bastante... entonces juguemos a esta, ¿listo? ¡Dame la T! Trastorno. Eso, dame la T, usted dice dame la T, no venda todavía. ¡Dame la D! D. Muy bien. ¡Dame la A! Atención. Eso, dame la H. Hiperactividad. ¿Qué dice? Trastorno de atención e hiperactividad. Muy Eso, bien, doctora, usted es perfecto. muy inteligente. Recoge tus hojas. Usted es muy inteligente, doctora. A mí me Recoge encanta. tus hojas. Ya se descalzurrió. Ay, bueno, doctora, siempre se me ¿qué cae eso. pasa con este tema tan serio? Quiero decir, aparte, que este tema nos los han sugerido nuestros televidentes, quienes en su interés por salir, 1, de la duda, 2, resolver inquietudes, 3, saber si en realidad están atravesando por una situación semejante, o 4, darnos cuenta si en realidad lo que estamos haciendo es verdaderamente lo que debemos hacer. ¿Qué pasa con estos niños? Ustedes se han dado cuenta. Fabián estaba en una escalera, se bajó corriendo, mandó aviones, cogió el barco, luego destapó el tarro, arrugó el papel, comenzó a encestar el papel y así sucesivamente. Ahora cambia de posición, luego me pidió que le deletreara y si ustedes se dan cuenta, acaba de encestar. El niño no es capaz de concentrarse, tiene hiperactividad y no es capaz de controlar su comportamiento. Es el trastorno más diagnosticado en los niños conductualmente hablando. ¿Qué vas a hacer, Fabián? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Voy a ver si puedo encholarla ya con el avión. ¿Por qué no terminas de meter las pelotitas? Eso va a ser muy difícil. ¿Por qué no terminas de meter las pelotitas en el tarro que escogiste y así acabas una actividad? ¿Cómo así? Acabas lo que comenzaste. ¿Por qué no puedo hacer varias actividades al mismo tiempo? Sí puedes hacer varias actividades al mismo tiempo, pero es mejor que termines lo que ya comenzaste. Doctora, yo siempre he querido saber algo. Sería este caso... Esto, por ejemplo, es una grúa que la gente no sabe qué es. No saben qué es. Sería chévere para que la gente... Por ejemplo, yo quisiera voltear esto. ¿La puedo voltear? No la vayas a voltear. Así. Bueno, ya te poncharon ahí, ya se dieron cuenta de lo que era una grúa. ¿Puedes regresar a tu silla? Sí.
Si tú regresas a tu silla y te concentras en una sola de las actividades, podemos llevar a cabo muy bien este programa. Doctora, ¿Qué pasa? una pregunta. Dímela, Gracias por invitarme a mi programa. por favor. Doctora, ¿por qué esto es como una enfermedad? ¿Por qué dicen que esto es un trastorno? Yo no veo trastorno, yo estoy jugando a lo que Sí, yo quiero jugar. Tú estás jugando a lo que tú quieres jugar, pero si te has dado cuenta, has empezado muchos juegos y no has terminado ninguno de estos. Si usted se da cuenta, yo sí estoy en el mismo juego, en el de los aviones que un amigo me enseñó, porque los que hizo Diego son pésimos. ¿Sí? Bueno, tengo que decirle ¿sí lo vio? que este trastorno ¿Sí se diagnostica mucho más en niños que en niñas y es generalmente alrededor de los 7 años. Puedes dejar de mandar los aviones y los podemos mandar ahorita en el jardín. Es el espacio adecuado, hay mucho más viento. Si ves, nos podemos organizar más para jugar con tus aviones. Pero es que mire, por ejemplo, hay una gran diferencia, porque hay gente que le dice a uno, uno le dice, ¿me ayuda a hacer un avión? Entonces le dicen, ay, sí, listo. Entonces, por ejemplo, este avión. Y si Pero usted se eso da parece cuenta, una nave. Por eso, pero este avión no, vea, no vuela nada. O sea, ¿Por ¿eso qué? es? Pero ¿no será que tú no lo estás agarrando como debe ser? No, doctora, lo que pasa es que yo hice una pregunta ahorita antes de que empezara el programa. Yo dije, ¿qué pregunta? ¿alguien sabe hacer un avión que vuele realmente? Y un amigo me dijo, sí, yo. Y él es muy sincero, porque mire, doctora, mire esto. Este avión es, mire. Muy bien. Eso es un avión que sí vuela, a cambio este no vuela, mire. No, ese no vuela nada. Bueno. O sea, ahí me mintieron y a un niño no le pueden mentir. No, a un niño no le pueden mentir, pero Sí. tú te puedes levantar y puedes recoger todos los aviones que has dejado tirados. Sí. Bueno. Pero entonces los voy a recoger haciendo una bolita y tirándolos acá. ¿Listo? Sabes que no, porque yo solamente te pedí que recogieras los aviones, no los hicieras en bolita. No, lo digo es para no hacer mugre. Tengo que decirle a los padres que no hay una causa determinada. En muchas ocasiones esto viene dado por el factor herencial, por la parte genética, pero no podemos olvidar todo el efecto que causa el medio ambiente, la experiencia de vida y la historia personal y familiar de cada uno de estos niños. Generalmente se dice que intervienen toda una serie de factores medioambientales que están, Fabián, deja el 3 en la forma en la que está, no así. Ponlo en el sitio donde lo encontraste. Muy bien. Así. Muy bien. Vuelve a tu silla, Fabián. Excelente el avión que construiste porque vuela a una velocidad importante. Sí. Mire, doctora, te felicito. Voy a enseñarle algo especial. Encesta siquiera una. Listo. Voy a enseñar. Encesta. Por cada una que enceste, Yo te voy a dar un estímulo. un premio, listo. Nada. Tú lo puedes hacer. Sí. Concéntrate. Muy bien. 2. Pero es más cercano cada vez más el estímulo. Dale que tú puedes. No, sin descontrolarte, todo va a estar bien. Si ustedes se dan cuenta, ya el niño no está, a pesar de su hiperactividad, está muy concentrado en su actividad y eso lo hace parte de este trastorno. Así que vuelve a tu silla, Fabián Mendoza, porque estás muy concentrado. Y los niños, ¿qué les pasa a los niños con este trastorno? Sencillamente lanzan la primera y en la primera, al fallar la primera, pues obviamente cambian de actividad de forma inmediata. Tú seguiste muy concentrado. ¿Por qué? Porque no les interesa y cambian de actividad de forma inmediata. Pero, por ejemplo, aquí hay una cosa diferente y es que, digamos, usted me puso una atención. Claro, yo te generé una motivación importante y eso permitió, me encanta que Fabián tenga este grado de atención, eso permitió que él lograra concentrarse un poco más. Eso fue en realidad lo que hizo que tú te quedaras más tiempo tratando de encestar las pelotitas en el tarro. Pero eso no quiere decir que, digamos, si uno es muy hiperactivo, uno lo traten como si fuera una enfermedad. Es correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una hiperactividad y además un grado de desatención importante no quiere decir que seas enfermo y que te tengan que medicar o tengan que prescribir. La medicación es una parte del tratamiento si la optan los médicos y los padres. Lo que ocurre es que, número uno, es más fácil medicar
que comenzar a motivar. ¿Por qué? Porque generalmente los terapeutas y más los que tratan este trastorno buscan en realidad deshacerse de toda esta sintomatología. Y lo que ocurre es que si nosotros nos hacemos cargo de todo este síntoma, de todos estos síntomas, pues obviamente deberemos dedicar a este niño un tiempo importante, no solamente en el aula de clases, sino también en la casa. ¿Qué pasa? Para las instituciones estos niños no son convenientes. ¿Por qué no son convenientes? Porque a los maestros les encanta tener a los niños dominados, tenerlos en el mismo nivel de aprendizaje y además no tener que lidiar, como dicen entre comillas, con un chico que no solamente es desatento, sino que además trastorna la clase. ¿Cómo la trastorna? Pues necesariamente con su desorden, con su hiperactividad. Si tú te has dado cuenta, si teníamos la escalera es un estímulo, el avión es otro estímulo, tú allá arriba, tercer estímulo, el tarro, cuarto estímulo, más todos estos objetos acá, lo único que hacen es dispersar la atención de un pequeño de 7 años que no va a lograr concentrarse, pues obviamente la atención está dispersa en cada uno de los diferentes estímulos que hemos presentado. Entonces, con esto no estamos diciendo que no hayan niños a los cuales sí tengamos verdaderamente que medicar, pero si los medicamos, pues obviamente esto debe ir de la mano de una terapia conductual hecha, ejercida, controlada por un profesional especializado, de tal manera que no solamente aunemos los esfuerzos entre el padre, el especialista y el colegio, que también, a mi juicio, debe tener una profesora especializada, y las hay. Hay muchas psicólogas, muchas profesoras que vienen con esas especializaciones y que nos ayudan no solamente a manejar, a tratar a estos niños, sino que saben perfectamente cuál es el punto en el cual debemos ejercer una presión importante, no con respecto a estarlos descalificando, sino precisamente a la motivación que merecen estos chicos, que merecen estas niñas en edad escolar, de tal manera que no solamente puedan mejorar su nivel de concentración, sino que su sobreactividad disminuya. ¿Vas a echar agua ahí? Sí. Si tú te das cuenta, la boca del tarro es muy angosta y el barco no va a poder nadar, Fabián. Sí, espere. Y si sabes que es verdad, ¿para qué lo estás probando? Si no entra. El barco no le puedo dar nada. Ahí está. Bueno, mira que te quedó muy bien. Yo pensaba que el barco de pronto se iba a hundir, pero me di cuenta que quizá habías tenido razón. Te felicito. Es que yo quería que el barco nadara. Bueno, pero ya el barco nadó y puedes... Ahora sí, porque esto es una significación. ¿Qué significa para ti eso? ¿Sí? Ya. No vas a... Listo, muy bien. ¡Wow! Ganaste. No, es que el juego era pegarle al borde. Ah, el juego era pegarle al borde. Obvio, por eso estaba feliz. Ah, ok. Bueno. ¿Sí listo, pero ¿Sí si se quieres... da cuenta de eso? Cuando quieres, uno hace una cosa contraria, lo que pasa. Sí, entiendo. Si quieres podemos hablar, por ejemplo, de los síntomas que tienen estos niños que presentan un trastorno de hiperactividad con disminución en la atención. Por ejemplo, si uno grita o que se emociona, ¿es un síntoma? Sí, pero no solamente por emoción, porque si tú estás emocionado, por ejemplo, porque yo te acabo de felicitar, no precisamente ese grito es producto de tu hiperactividad. Pero digamos que esos son niños que no tienen como o sea, que no se les nota nada, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, sí, porque digamos hay niños que tienen ciertas enfermedades, cosas así que se notan, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, un niño que tiene síndrome de Down, que además son divinos y son especiales, diferentes, hermosos. Pero yo te voy a hacer... Tú lo notas, ¿sí? Yo te voy a hacer una invitación a que estemos un poquito tranquilos, te quedes en tu silla sin masticar, por ejemplo, el papel, y veamos con mucho juicio esta primera nota que nos va a ampliar un poco este tema. Listo. Mírela. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del comportamiento bastante frecuente, ya que se estima que afecta entre el 8 y el 10% de los niños en edad escolar.
Los niños son 3 veces más propensos que las niñas a padecerlo, aunque todavía se desconoce la causa. Los niños con TDAH son hiperactivos y tienen problemas de concentración. Pueden entender lo que se espera de ellos, pero tienen dificultades para completar las tareas, ya que les cuesta estarse quietos, prestar atención y atender a los detalles. Es evidente que todos los niños, especialmente los más pequeños, se comportan de este modo, sobre todo cuando están nerviosos o excitados. Pero la diferencia entre este comportamiento y el trastorno es que los síntomas están presentes durante un periodo de tiempo más largo, afectan a diferentes ambientes o contextos e impiden que el niño se desenvuelva adecuadamente en el medio social, académico y doméstico. La buena noticia es que con el tratamiento adecuado, los niños con TDAH pueden aprender a vivir sus síntomas y a controlarlos muy bien. Aunque puede ser un verdadero desafío educar a un niño con TDAH, es importante recordar que los niños que padecen este trastorno no son malos, no intentan hacerse ver ni se portan mal a propósito. Fabián, ¿qué pretendes hacer? Mira, yo pienso que te queda muy bonita ese paraguas. Doctora, es que usted está botando como una lluvia de ideas. Entonces, bueno, por eso... Voy a contarte, de acuerdo a lo que vimos en esta introducción, cuáles son los síntomas característicos que nos permiten a los terapeutas, de una forma u otra, terminar diagnosticando este trastorno. ¿Sabes? Dime. Hola, Fabián. Dime. Uy, ¿Estás divirtiéndote? Me mareé. Te mareaste, claro. Eso Claro, pasa cuando las sillas son giratorias y tú das vueltas y vueltas sin parar. Sí. Voy a hablar acerca de los síntomas de este trastorno. ¿Cuáles? No ser capaz de concentrarse. ¿Por qué? Tener Pero yo siento que yo le estoy poniendo atención. Desatención o falta de atención. Pero yo siento que le estoy poniendo Tú atención. me pones atención, pero en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, si tú me llegaras a preguntar algo y yo no te contesto, quiere decir que no te estaba poniendo atención. Es correcto. Entonces, no ser capaz de concentrarse por falta de atención o por desatención. Sí. Segundo, ser extremadamente activo. Lo que hemos visto en el joven Fabián hoy día. Gracias, doctora, muy amable. No ser capaz de controlar el comportamiento. Eres tan activo que no sabes qué hacer. Es decir, no puedes. Mira que tú te subiste en la... Si alzas, ¿podrías alzar tu paraguas para conversar? Sí, doctora, espere. Vamos a hacer un juego, listo. ¿Podrías alzar tu paraguas? No me vas a golpear, te lo pido. Cuénteme, doctora. Bueno, no estoy para juegos, Fabi. Dime, te estoy poniendo El atención. niño pierde los juguetes, pierde los lápices, pierde las herramientas académicas. Cuando lo roban. Se distrae fácilmente. Hay muchos estímulos a su alrededor y él lo que hace es perder el hilo no solo de la conversación, sino también de lo que viene desarrollando. Se muestra olvidadizo. Doctora, se le olvidan las cosas una con pregunta, facilidad. doctora Carmen. Pierde sus útiles. Además de que pierde sus útiles, no da razón de las tareas o actividades que le han asignado en la escuela. Señor, ¿qué le pasó a Fabián? Doctora, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si hay papás que ven un niño así, ¿sí? Entonces le pueden coartar la creatividad porque uno está descreando. Si nosotros como padres pensamos que este trastorno es una enfermedad y no damos para manejarlo, pues obviamente esto se nos convierte en un problema familiar y el chico lejos está de ser el tesoro del saber de la casa para convertirse en el diablillo incontrolable, al que muchos padres piden sea medicado. Vea, doctor, mándemele algo, pero aquíétemelo, por favor. En esa petición de que se aquiete el niño, pues obviamente es donde viene la falla. Yo no voy a decir que hay niños que no necesiten medicación. Claro que la necesitan, pero no todos. Y como el porcentaje es tan elevado de los niños que han sido medicados por este trastorno, los padres deben preocuparse y deben preguntarse, leer más, escuchar más,
pedir otro dictamen. ¿Para qué? Para cerciorarse de que verdaderamente su hijo esté padeciendo este trastorno y no otro. O definitivamente que su hijo, Fabián, sea un hijo creativo o tenga algunas condiciones importantes y por eso entonces haya que hacerlo. Doctora, dígame. Voy a leer algo que nos escribieron por el Twitter. Dígame. Dice, triste, mi hijo es diagnosticado con déficit de hiperactividad, pero seguimos con dificultades. Su concentración es nula. O sea, no... Cuando la concentración es nula, cuando encontramos estos casos severos, no voy a negar que no sea necesaria la medicación, pero si el niño a su vez tiene una terapia de cabecera, conductualmente hablando, perfectamente establecida, pues obviamente tengo que decirle que no solo va a mejorar su atención, sino que también va a mejorar su hiperactividad. Aquí lo que hay que tener es constancia, porque a veces a los padres se nos olvida que necesitamos ser constantes para que nuestros hijos salgan adelante. Sí. ¿Qué va a hacer con esas hojas? Nada. ¿Dónde me deja que hay niños que tienen este trastorno y que hacen mucho más énfasis en la hiperactividad? Y cuando es mucho más notoria la hiperactividad, entonces los vemos que son los niños que juegan con los pies, que juegan con las manos, que se retuercen en su asiento, que no se pueden quedar tranquilos, que le dan vuelta a la silla, que se levantan, vuelven a sentarse porque no pueden controlar su actividad. Se levanta cuando, por ejemplo, el movimiento de las piernas, esencial. Se levanta cuando le piden que se siente. Cierra el paraguas, el niño lo abre, como tú lo acabas de hacer. Corre y se trepa excesivamente en todo. Pero mire, como aquí somos juiciosos, vamos a atender esta llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctora. Bueno, ¿Aló? cuéntanos. Aló. Hola, Es Fabián. Aló, buenas tardes. Felicitaciones por ese programa. Gracias, Catalina. Doctora, tan chévere. A todo el que llama le ponen a decir eso, que nos diga No, felicitaciones. señor, eso no. No, para nada. ¿No? Para nada. Aquí a nadie se le pida, yo no pido que nos feliciten, es de cada uno. No Es que toda la gente dice lo mismo. Bueno, ¿por qué no recibes la llamada de la señora? Catalina, te va a recibir la llamada Fabián. Catalina, Bueno, ¿qué Fabián? ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Mira, ese programa de hoy es algo muy interesante. Mi hijo hoy tiene 23 años y cuando tenía unos 6 años, pues él era súper hiperactivo, tal vez igual que la mamá. La mamá también es súper hiperactiva. Pero en algo que sí estoy de acuerdo con la doctora es que los colegios y los mismos padres lo que deseamos es que nuestros hijos sean quieticos, no se muevan, eso no es lo que hagan quieren. nada para tener controlada la situación. Pero cuando un niño se sube, se baja, se trepa, es porque le falta explorar muchas cosas. A mi hijo en algún momento le mandaron medicamentos y yo dije, no, pero si es que yo no quiero un tonto. Y mi abuela me decía, hijita, lo importante es ¿cómo es? Trancar y no arriar. No, claro. Al contrario, arriar y no trancar. Bueno, alguna cosa de esas, pero es más importante es dejarle explorar al niño y no permitir que todos esos medicamentos lo vayan a volver un bobito. Exactamente, Catalina, tú hiciste lo propio y dijiste, quizá este medicamento es importante, pero quizá es mucho más importante dejar que mi hijo explore, que mi hijo descubra y que además mi hijo decida, comience a tomar decisiones importantes en su vida. Sí, señor. Ay, Doctora, Dios, este señor se va a apoyar los doctora, ojos. me estoy encerrando en mis pensamientos. Bueno, Estuvo bueno, ¿cierto? sí, Que, sí. o sea, me Sí, cerré. Te encerraste en tus pensamientos. Las sombrillas ¿Y qué estaban pensaste cerrando. cuando se cerró la sombrilla? No, que no la podía dejar sola, doctora. O sea, que tenía que ok. ayudarle con los Tomaste pensamientos. decisiones y además concluiste. Tomé una decisión. Doctora, hay algo que me preocupa mucho. Dímelo. Una pregunta, doctora. Por favor. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno. Doctora, es que alguna vez vi un documental de los fármacos. Ajá. ¿Sí? Y generalmente, por ejemplo, no sé si pasa en Colombia, pero en los Estados Unidos, diagnostican a los niños a muy temprana edad Sí, y señor. ya los empiezan a medicar. Sí, señor. Pero, vuelvo y repito, no sé si pasa en Colombia, pero en Estados Unidos es como un negocio.
Sí, y no solamente que es un negocio, sino que es lo más sencillo, porque entre tener 22 estudiantes y uno que está neceando, pues nos vale más tenerlo quietico, y por eso las mismas educadoras piden que los niños sean medicados, cosa en la que yo estoy completamente en desacuerdo, porque si es una buena docente está en capacidad no solamente de asumir la tranquilidad y la disciplina de 21 niños, y eso sí, la desatención e hiperactividad de uno de ellos. Doctora. Dime. Doctora. ¿Qué pasó? Doctora, Hasta que se le salga. una pregunta de la calle, doctora. Por favor. Doctora Carmen, ¿el TH es un problema psiquiátrico? Uy, doctora, esa pregunta es muy Antes interesante. que preguntar si es psiquiátrico o no, pues tenemos que darnos cuenta si en verdad lo que tenemos es este trastorno o tenemos una hiperactividad normalmente establecida. ¿Qué pasa con esto? Psiquiátrico en el caso en que ya se convirtieron los síntomas en patológicos y definitivamente esta desatención y la hiperactividad responden a una necesidad o a un problema cerebral. Pero, por ejemplo, si uno se inventa un juego, por ejemplo, listo, ¿qué le trae acá, doctora? H. Bueno, o sea, hoy le voy a hacer una pregunta. Ay, sí, porque Dios. la Dígame. H, hoy. Dígame. Doctora, ¿será que uno nace así o con las, digamos, cositas que hagan los niños? Es increíblemente complejo determinar que tú nazcas con este síndrome o que definitivamente lo aprendas o lo adquieras. ¿Por qué? Porque a la luz del día de hoy todavía no se ha encontrado la causa que genera este síndrome. Doctora, Ahí ¿qué se letra lo- es esta? La T. Te quiero hacer otra pregunta. Por favor. Doctora, por ejemplo, esto me encanta porque me están saliendo cositas. Doctora, por ejemplo, ¿será que los niños se vuelven así por la falta de atención de los padres? En muchas oportunidades a veces el niño puede estar reclamando la atención y cuando la reclama pues obviamente exige un público. El público debe estar ahí viéndole hacer su pataleta, pero a veces hay que descartar que esto sea necesidad afectiva, que es mucho más interesante que una necesidad de atención. ¿Qué letra es esta? D. Doctora, hay una llamada. Marixa desde Neiva. Hola, Hola, Marixa. Marixa. Doctora, buenas tardes. Hola, Marixa, gracias Hola, por llamarnos Marixa. acá a este programa que se llama Qué chimba lo que estamos haciendo hoy. No. A ver. Hola Marixa, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres decir en esta tarde? Bien, sí, señora. Cuéntanos. Doctora, ¿cómo le va? Súper bien. ¿Aló? Muchas gracias. Cuéntanos. Hola Marixa. Doctora, lo que pasa es que nosotros tenemos un niño que lleva más de 5 años con el trastorno. Ajá. Y resulta que él es medicado, pero hemos notado que, bueno, la está viendo la neuropediatra, está en un colegio pues especial también para esa clase de niños, pero él cuando se toma el medicamento, él no le da apetito. Se le quita el hambre. Se le quita el hambre. Sí, Esto señora. puede ser, precisamente esto puede ser una de las contraindicaciones de la medicación. ¿Y qué está tomando? Yo sé que está tomando. En este momento cómo se llama, pero lo está viendo la neuropediatra y tiene también una terapeuta para los ejercicios, porque él va a completar 12 años y apenas está en cuarto primaria. ¿Por qué? Porque Claro. era muy difícil, en un colegio siempre lo expulsaban, digámoslo así. Claro. Y se cansaban los profesores de tener que atenderlo, me imagino. Sí, señora. Exactamente. Doctora, yo creo que los papás del niño se tienen que tomar algo. Sí, se tienen que tomar un descanso. No, porque a veces porque puede quiero ser decirle, complicado. En muchas oportunidades los padres también se cansan de esto, pero por eso hay que saber manejar interdisciplinariamente este trastorno para que a usted, señor padre, y a usted, señor maestro, no se les vuelva de cuadritos. Doctora, ¿qué Señor. letra es esta? La A. ¡Ay! ¡La lotería, doctora! Tenemos que nos escriben a nuestras redes sociales, nos escribe María Estupiñán a nuestro Instagram,
Tengo un hijo de 8 años y él corre mucho. Apenas termina de comer, corre por toda la casa, termina alguna labor y sigue corriendo. Eso me preocupa, tanta corredera. Pues la verdad es que puede tener mucha energía que gastar. Pero si solamente es correr, pues yo pienso que se le puede manejar la corrida tratando de ponerle ciertos límites o dejándolo correr en algunas horas del día, por ejemplo. No hay necesidad de... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, bueno, muy bien. Nos dice Ángela Castro en Twitter: por favor, hablen de no maltratar a los niños. Dennos pautas para el manejo de estos casos que además los padres no entendemos y terminamos maltratándolos. ¿Cómo te parece, Fabián? Y eso es una realidad. A veces no entendemos los trastornos o simple y llanamente tanta actividad de nuestros hijos nos preocupa o a veces nos molesta, pues impide que tengamos una siesta o que descansemos o que recibamos una visita, porque el niño demanda la atención de los padres. ¿Cuál es el secreto? Pues lamento informarle que acá no es tan importante la visita que le están haciendo la gente que llega a casa, sino precisamente su hijo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la calidad del tiempo que usted le dé, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de calidad. De acuerdo a la calidad del tiempo que usted le brinde a su hijo, de los cuidados que usted le entregue, pues de esa misma forma lograremos unos trastornos mucho más dóciles. ¿Sí? Le acaba de descubrir. Canta. Muy bien. Doctora, le tengo una preguntita. Por favor. Pero de la calle. Por favor. Por favor. Por favor. Buenas tardes, doctora Carmen. ¿Los niños con TDAH requieren un tratamiento especial? Claro que tienen un tratamiento especial y no solamente con su médico neurólogo, con el neuropediatra, sino que también debe estar asistido por una terapeuta ocupacional y también por una psicóloga. Si a este equipo se le suman los padres y se le suma su profesora, pues quiero decirle que va a ser mucho más corto el tiempo en que este niño va a estar en terapia. Doctora, dígame. ¿Los niños que somos hiperactivos somos desordenados? Son desordenados porque siempre van a dejar todas las cosas en el piso y no se van a dar a la tarea de recogerlas. Pero le voy a decir una cosa, acá le traje una especialista que además de ser especialista de psicóloga, es profesora también de niños pequeños, de niños en edad preescolar. ¿Y qué pasa? Ella ha atendido no solamente estos casos, sino que nos va a decir por qué los padres y algunos especialistas prefieren la medicación y no un tratamiento interdisciplinario junto a padres, a maestros y especialistas. Veamos esta nota, es la psicóloga Sofía Martín. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña la psicóloga Sofía Martín, especialista en psicología clínica infantil, quien nos hablará de este trastorno por el que pasan muchos niños en nuestro país. El TDAH básicamente refiere al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es un trastorno que ha sido diagnosticado desde los 80s a nivel mundial, es un trastorno que no necesariamente pertenece a Latinoamérica per se. Tiene 3 componentes. El primero es la inatención, el segundo es la hiperactividad y el tercero es la impulsividad. Y es una combinación de los 3, o más hacia la inatención o más hacia la hiperactividad o a la impulsividad, que uno puede verdaderamente diagnosticar. Pero esta hermosa mujer, desde su punto de vista pedagógico, ¿considera que es recurrente? Es recurrente, lo que pasa es que es un tema muy álgido porque hay quienes lo diagnostican mucho y hay otras personas que verdaderamente se resisten mucho a diagnosticarlo, porque no es difícil diagnosticar a una persona, los criterios son muy generales y verdaderamente no es difícil catalogar a una persona con un déficit de atención o de hiperactividad, porque es muy común ver a niños muy inatentos o muy activos y la gente ya de una vez los denomina como si fueran como si tuvieran un trastorno. ¿Pero por qué es más fácil medicar? Porque medicar es primero más barato, es muchísimo más fácil que el niño vaya una vez al mes, una vez o 2 veces al mes a un psiquiatra y el psiquiatra le da una pastilla que tienen que ir a comprar, que verdaderamente tomarse el trabajo de entrenar a los padres, entrenar a los profesores y verdaderamente hacer un trabajo 1 a 1 con el niño al cual se le
dado ese diagnóstico. ¿Y cómo se trata a un niño con este trastorno? Normalmente son niños que son muy inquietos, que les cuesta mucho quedarse sentados en el asiento, entonces paran mucho. Son niños que me interrumpen mucho en el salón de clases, pero cuando uno tiene la paciencia, cuando uno tiene la energía, a punta de modificación de la conducta, a punta de verdaderamente reforzarles a ellos los comportamientos que uno quiere ver dentro del salón, reforzarles la atención que ellos muchas veces sí me están prestando, y a veces la gente piensa, muchas veces dicen, es que eso es lo que él debería estar haciendo, pero la gente no entiende que son niños que cuando son tan inquietos les rasca la silla, les pica la silla, les pica estar quietos en un solo asiento. Entonces hay que tener actividades muy lúdicas, muy dinámicas, con mucha energía, que les dé a ellos la oportunidad de expresarse corporalmente y con mucha paciencia y con mucho cariño, porque son niños que si no se les da cariño, se los maltrata mucho en el salón de clases. ¿Pero qué consejo le da Sofía a los padres? Sigan nuestras recomendaciones, porque no son recomendaciones que yo saco de un artículo, son cosas que uno estudia durante 5 o 6 años, una especialización, una maestría, y no son cosas que uno aprende gratis, son cosas que verdaderamente funcionan. Las investigaciones nos dicen que verdaderamente funciona darle un refuerzo. Es más importante reforzar al niño 5 veces más de lo que uno lo castiga. El refuerzo funciona. Entonces, pues permítanos también trabajar con ustedes para que entre los dos lleguemos a las modificaciones que verdaderamente van a conducir a que el niño sea más feliz en toda su vida. Hágale 1, 2, 3. ¿Quién está haciendo el oso? Yo. ¡Pah! ¿Quién está haciendo el elefante? ¿Quién está haciendo el payaso? Yo. ¡Pah! Hola, Fabián. ¿Quién está haciendo ¿Viste, Doc? Este es un juego súper lindo porque, por ejemplo, yo le pongo musiquita, ¿sí? Se lo compré en una tienda. Entonces, por ejemplo, si ahí aparece, digamos, una lucecita, entonces uno le pega. ¿Sabes? Tienes la oportunidad de recibir una llamada de Mónica que nos llama desde Neiva. Recíbela. Sí. Hola. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mónica, hola. Muchísimas gracias por llamarnos aquí a este programa que se llama Juntos a las 3. Aunque solo estamos los dos, porque la doctora y yo somos dos. Es la hora. Más tú el 3 es la hora. Ah, listo. Que también estoy yo pendiente del programa. ¿Cómo? Ella siempre está pendiente del programa. Que estamos pendientes todos del programa. Claro, Muy porque bien. somos los dos y tú 3, por eso llama Juntos a las 3. La gente no entiende. La gente cree que es porque es a las 3, pero no es por eso. Es porque la persona que llama, o sea, hacemos un Hace trío. trío, correcto. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, te cuento. Yo tengo una sobrinita de 5 años de edad. Sí. Y la niña tiene muchos de los síntomas que mencionan en el programa, ¿cierto? Sí. En estos días ella tuvo cita con un neuropsicólogo y Valentina especialmente, ella no con todo el mundo trabaja. Ajá. Ella no a todo el mundo le trabaja, no a todo el mundo le hace caso. Ella le hace caso a mi hermana, a la profesora y a la terapeuta ocupacional. Entonces, Claro. como el neuropsicólogo no logró lo que él esperaba, no le diagnosticó a la niña autismo. Sí. ¿Le diagnosticaron autismo? Sí, ¿por qué? Porque él le decía, Valentina, siéntate, y ella no le hacía caso, Valentina, párate, y ella no le hacía caso. Ellos Pero el habrán, autismo es más no, fuerte. ellos habrán contemplado que tiene una concentración o un nivel de respuesta selectivo, porque hay niños que a veces atienden no solamente al que le llama, sino a la persona que en realidad ellos quieren atender. Hay que partir de ese principio. Entonces, después que la diagnosticaron como autista, ¿qué pasó? No, pues es que ayer yo le decía al neuropsicólogo eso. Le decía, doctor, pero es que, por ejemplo, Valentina, a la profesora en el colegio le colorea, le recorta, le hace bolitas de papel, pero a él no. Entonces, como él ya no le hizo eso a él le diagnosticó autismo. Mónica, te pregunto, ¿cómo es la comunicación verbal de ella? La niña nos dejó de hablar a los 2 años de edad. ¿A los 2 años dejó de hablar? Dejó de hablar, ella sin ningún motivo aparente nos dejó de hablar. Bueno, en este caso, cuando hay ausencia del lenguaje, sí tenemos indiscutiblemente que llevarlas al neuropediatra, no neuropsicólogo, neuropediatra, no solamente para que les prescriban
una serie de exámenes que debe realizarse de laboratorio, escáner, tomografías, todo esto para descartar de su cerebro cualquier anomalía. Pero es el neurólogo pediatra quien se va a encargar. Es un especialista que solamente está destinado a estudiar el mundo de la cabeza de los niños, y con base en esto, pues, él emitirá un juicio de valor importante conocido como diagnóstico, y con base en ello se establecerá el tratamiento adecuado. Doctora, y Señor. por ejemplo, ellos también se tienen que preguntar qué le hicieron a la niña, Claro. porque qué tal que le haya hecho algo, y por eso No, ella dijo, todo- ay, no, yo no le vuelvo no, a hablar a mis todo papás. No, en serio. Todo el tratamiento está concebido desde la historia personal y la historia familiar de la niña. Hay que llevar todo cuanto se le ha hecho, y eso sí, estar preparados, porque los exámenes de laboratorio son rigurosos y hay que hacérselos completamente. Doctora, Señor. una cosa que me pareció cuando estaba viendo la niña, estaba muy linda, ¿no? La psicóloga. La doctora muy Sofía. Linda, Muy bonita. Muy linda la doctora Sofía. Muy bonita. Y que me pareció un poquito triste. ¿Ella? No, lo que ella dijo, doctora, porque ella dijo una cosa que dijo que salía más barato medicar a los niños que otro tratamiento sin medicamentos. Que por eso era que muchos especialistas buscaban medicar, porque Doctora, termina siendo... Y digamos, la seguridad social y eso no cubre esos medicamentos. No lo cubre, y le voy a decir que no solamente tienen dificultad para jugar o trabajar en silencio, siempre van a estar en movimiento como si fuera impulsado por un motor. Por ejemplo, y va uno a está hablar aquí, yo estoy acá, ya sé. excesivamente. Vamos a un corte de comerciales y en breve ya nos encontramos. Fabián, a tu silla. Fabián. Mire, Fabi, le voy a hablar acerca de ya hablamos de los síntomas de la hiperactividad, pero le tengo que hablar de los síntomas de la impulsividad. Emite respuestas antes de escuchar la pregunta. ¿Cómo le parece? Sí, es verdad, doctora. Responde impulsivamente y uno le dice, escucha primero la pregunta y después respondes. No, pero entonces no me pregunte, o por ejemplo, o respuestas nada que ver. Que Sí. yo digo, por ejemplo, rojo, doctora. Y yo no te estaba preguntando ¿Sí? de qué color es la camisa que tenía puesta tu hermana, por ejemplo. O sea, eso puede ser un Por ejemplo, adivino también. Dificultades para esperar su turno. Mira que yo ahorita te decía, Fabián, ven, siéntate, Fabián, mira, no te levantes, Fabián. Y tú estabas ahí, tú te volabas el turno. Yo estaba hablando y tú querías contestar la llamada. O sea, con la cuando facilidad. uno... Pero eso no tiene nada que ver con las personas que, por ejemplo, están en una fila y se cuelan en la fila y todo. No, eso no. No, se cuelan en la fila. Por ejemplo, se entromete o interrumpe constantemente a los demás. ¿Chismoso? Claro, obvio. O sea, Pero están no con hablando, el ahí se chisme, mete como, y se mete, y como se mete. si fuera grosero, pero no es como el maleducado. chisme de maleducación. Pero yo le voy a contar, ya vimos la posición de una psicóloga que además de esto trabaja en un colegio con preescolares. Veamos cuál es la postura de una psicóloga clínica de nombre Viviana Castillo, que nos acompaña en esta tarde. Hoy juntos a las 3 visitó a la doctora Viviana Castillo, psicóloga clínica, especialista en niñez y adolescencia. A ella le preguntamos qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH es un trastorno de conducta de la infancia que aparece a partir de los 7 años o debe ser diagnosticado a partir de los 7 años de edad, y hay 3 criterios fundamentales para tener en cuenta: la parte de dificultad de atención, la impulsividad y la hiperactividad como tal. Estos 3 criterios son importantes tenerlos en cuenta para saber si realmente el niño debe ser diagnosticado con este déficit de atención e hiperactividad. Amigo televidente, ¿cómo hace usted para identificar si su hijo es hiperactivo? Al principio, tanto a padres como a profesores se les dificulta determinar los criterios para saber si ese hijo o esa hija está con el trastorno de déficit de atención o no. Sin embargo, es muy importante que este trastorno sea visto desde la parte clínica, básicamente, ¿sí?
Entonces lo que se hace es que un médico, sea psiquiatra o neuropediatra, manda unos formularios, unos formatos a su familia, a los profesores y al niño propiamente, para que ellos, a partir de unos criterios basados en la inatención, en la hiperactividad y en la impulsividad, realicen o llenen esos formatos, y a partir del diligenciamiento se determina si realmente el niño es hiperactivo o tiene este trastorno como tal. Pero al principio no es tan fácil diagnosticarlo, porque si lo vemos antes de los 7 años, un niño es inquieto por naturaleza. A partir de los 7 ya podemos determinar si realmente tiene este trastorno o no. ¿Es el trastorno por déficit de atención hereditario? La causa como tal no está tan estipulada, básicamente si es hereditario o no. Si hay un componente hereditario o genético importante, sabemos que es un trastorno neurobiológico, ¿sí?, con componente genético, pero no es la causa principal para que haya un déficit de atención con hiperactividad. También debemos tener en cuenta que hay 2 neurotransmisores importantes para tener en cuenta al momento de diagnosticar el trastorno de déficit de atención, que son la noradrenalina y la dopamina, que trabajan específicamente en la corteza prefrontal. Estos 2 neurotransmisores ayudan a que el funcionamiento de la atención, el comportamiento, trabajen normalmente en una persona, pero cuando fallan son evidentemente necesarios para que se diagnostique este trastorno. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento que la doctora Viviana recomienda para el trastorno de atención e hiperactividad? Hay varios puntos necesarios a seguir. Uno es la parte psicoeducativa, que es todo el apoyo a la familia, ¿sí?, enseñándoles realmente qué es el trastorno como tal, según la complejidad del trastorno del niño, porque no todos los niños tienen la misma complejidad, darles las estrategias necesarias para que desde casa también la apoyen. Es fundamental el apoyo emocional también, tanto al niño como a la familia, porque al principio no es fácil de manejar, porque requiere muchas adaptaciones o muchos cambios a nivel de casa y de colegio. Entonces, eso se realiza desde la parte psicoeducativa. Está el apoyo o el tratamiento psicopedagógico, que se hace a partir del colegio. Toda la parte de especificar en el colegio cuáles deben ser los pasos para tratar a este niño desde el aula de clase, con sus estrategias, y que los profesores estén también adecuados a esas nuevas estrategias y a ese cambio de este niño específico. Está la parte de la intervención psicológica, que es fundamental, y ojalá desde un enfoque cognitivo-conductual, porque va a ayudar al niño a que su comportamiento se modifique a partir de su pensamiento. Muchos padres... Tengo una idea. ¿Qué? Montar un centro de esos. Bueno, eso debe ser bien costoso. Le puede ir bien, porque le quiero decir, muchos son los niños que mandan de los colegios, de los preescolares, indiscutiblemente a que en las tardes puedan ejercer alguna terapia de tipo cognitivo, pero no sé hasta dónde el papel de los padres, el papel de los profesores, el papel de los terapeutas es mucho más importante en el aula de clase, en la casa y en la terapia, que medicarlos o gastarnos un billete importante ahí. Doctora. Señor. Doctora. Le voy a decir una cosa. Hay pruebas y exámenes que no solamente van a estar basadas en toda la sintomatología que aquí hemos hecho relevante y que hemos mencionado, sino que los niños con este trastorno siempre van a presentar un trastorno adicional o problemas psicológicos que enmarcan la realidad verdadera de este trastorno. ¿Se vuelven agresivos? Mire, hay, sí, por ejemplo, agresión, se vuelven conflictivos, tienen problemas en el estado de ánimo. Son niños que fluctúan mucho su estado de ánimo. Están felices, luego están muy tristes. No necesariamente, pero, como llaman ahora, bipolar. Pero se quedan mucho más en la tristeza o en la depresión. Son niños ansiosos, mira que siempre están buscando qué hacer, están buscando qué llenar. Son niños que tienen discapacidad de aprendizaje. Les cuesta mucho más dificultad aprender un concepto nuevo, y eso sí, son niños que tienen muchos tics. Muchos tics. No pique el ojo, que yo sé que usted no tiene ningún tic. Eso es un tic. O comienzan definitivamente a mover la cabeza, o comienzan, sí, pero no es que estén bailando un bambuco de eso. Ay, no sea necio, Fabián. Doctora, ¿en serio? No sea necio, Fabián. De todas maneras,
es mucho más sano entrar a considerar la posibilidad de que usted lleve a su hijo a un médico especialista, se le programen los exámenes, las evaluaciones y con esto se establezca un diagnóstico acertado. Doctora, por ejemplo, a estos niños no hay que regañarlos. Mire, más que regañarlo, yo pienso que a los niños tenemos que motivarlos, tenemos que rodearlos de afecto. No me regañe, doctora, motíveme. No, yo no lo estoy regañando, tenemos que llenarlos de afecto y además debemos proporcionarle la calidad de tiempo que requieren los niños con nuestra compañía, nuestra importante compañía, donde estamos motivándolos, donde estamos, en vez de sancionarlos, estamos construyendo con ellos su propia realidad. Pero si usted ve que además de todos estos síntomas que aquí hemos mencionado, su niño presenta otra sintomatología o se añaden a ella otras circunstancias, variables o momentos, es justo que usted comente esto al especialista para que no solamente se le dé un curso nuevo a toda la diagnosis, sino que además se implemente un nuevo tratamiento. Es necesario tratar a estos niños, dedicándoles el tiempo justo que ellos merecen. Tenemos una llamada. Recíbela, Fabián, por favor. Sí. Recíbela. Hola. Hola, buenas tardes. Olguita, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos. Gracias a usted. Está muy bonito el programa hoy. Resulta que yo tengo un hijo con todas las... La sintomatología. Sí, señora. Mi problema es el colegio. Ya lo he cambiado 2 veces de colegio y no, o sea, primero voy y busco, me dicen que sí, que allá le presentan, que allá le ofrecen todos los beneficios, que no sé qué. Pero ya va finalizando el año, el colegio que lo tengo ahorita, ya van 2 años, 3 años que va ahí. Ahorita me están diciendo que el niño no presta atención, que el niño no se queda quieto. Lo primero que tienes que hacer es hablar claramente y contarles todos los síntomas que trae el niño. Con base en esto, pues idear con ellos, plantear con ellos una forma de tratamiento especial. Esto necesitas llevártelo a casa, porque o si no, va a pasar lo que te está sucediendo. Sencillamente te toman del pelo, sencillamente no hacen nada y siguen quejándose de que el chico es hiperactivo. ¿Pero deben haber colegios para solo niños hiperactivos o no? ¿Sabes por qué? No. Hay colegios para niños especiales, pero los profesores están en condiciones de atender las necesidades de un niño con déficit de atención y además con hiperactividad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, usted puede dominar la disciplina de 21, también puede dominar la indisciplina de uno solo. O sea que esos niños son los que generalmente le dicen, ¡ay, usted por qué es tan cansón! Por ejemplo, son los niños cansones, son los niños necios, son los niños que dañan la disciplina del curso. Y que a veces uno no entiende el por qué el niño es así, entonces juzgan todo el tiempo y no deben juzgarlos. Es que, Fabián, es mucho más sencillo juzgar, y más si el hijo es ajeno. Es muy sencillo, es lo más fácil descalificar. Eso es lo más sencillo. Doctora, cuando yo dicto mis talleres me encantan los chinos cansones. Claro, porque son los que le permiten a usted tener una creatividad y una dinámica en la clase especial. ¿Por qué? Porque la clase nunca va a ser una igual a otra, pero a los maestros, como la ley del menor esfuerzo, pues obviamente ahí está. Esta es una invitación para que no nos detengamos, para que no nos cansemos de este tipo de niños, para que estemos pendientes cuando nos resulte uno de ellos en un aula de clase, saber cómo enfrentar definitivamente a un chico que no presta atención y que además de todo esto es hiperactivo. Doctora, dígame. Hay familias que necesitan trasplantes de órganos. Ay, sí, este es un tema bastante delicado, pero familias que tienen un miembro esperando un trasplante, ¿y qué pasa con ello? Es un tema que nos han pedido y que desarrollaremos mañana. Doctora, estoy feliz de estar con usted. ¡Doctora!